Zárate Salgado, del PRD. Con su venia, ciudadano presidente de la mesa directiva en funciones. Estamos aquí para analizar el informe de gobierno presentado en días pasados por el Ejecutivo Federal a esta soberanía. Un informe del Estado que guarda la administración pública y que lo rinde o lo debiera rendir a la luz de las circunstancias políticas y sociales que atraviesa o que atravesó nuestro país en este año. Las circunstancias a considerar que a juicio del Partido de la Revolución Democrática son las siguientes. En primer lugar, el reconocimiento a la pluralidad que se ha erigido como principio fundamental de nuestra convivencia y base de nuestra fortaleza como nación, a la libertad, que sigue siendo el principio más vulnerable. La libertad a la que me refiero es la libertad social, con la que se cuestionan los privilegios legales y las disposiciones gubernamentales que dificultan el progreso social, desde las prerrogativas económicas de las grandes concesionarias hasta la falta de empleo y la migración de mexicanos hacia otro país, y la transparencia que debe regir la práctica y la moral pública, que debiera ser un reflejo de la madurez o inmadurez de nuestros servidores públicos. En segundo lugar, los acontecimientos mundiales que influyen directa o indirectamente a los hechos interiores del país y que debieron haber determinado en gran medida la política exterior de México. En tercer lugar, y lo más importante, la forma de enfrentar la problemática social en el interior del país y las soluciones que a ésta se le dio con base en las facultades, atribuciones y funciones que nuestra Constitución norma. El informe recibido por la Cámara de Diputados este 1 de septiembre, que por cierto representa el último de la presente administración, apenas cumple con estos requisitos, y específicamente la sección relativa a relaciones exteriores carece de los tres por completo. El informe representa únicamente una crónica de sociales de una revista del corazón que el jefe de Estado presenta a esta soberanía, que cumple de manera mediocre las expectativas mínimas. Nos deja entonces la tarea de imaginar lo que vamos a recordar de esta administración en términos de política exterior. Debemos pensar en lo que ha ocupado más de nuestros recursos como nación, de lo que ha prácticamente monopolizado nuestra relación internacional más importante con los Estados Unidos de América, y de lo que más se habla en los medios internacionales de comunicación sobre México. Me refiero, por supuesto, al enfrentamiento militar contra el narcotráfico. Todos conocemos el costo de esa guerra hacia el interior, pero en el exterior también debemos considerar lo que nos ha costado, especialmente lo que representa la degradación de una política exterior coherente y eficaz. El grupo parlamentario del PRD considera que la política exterior debe defender los intereses de la nación en el extranjero y resguardar la soberanía mexicana dentro de sus tierras. Este sexenio ha representado una perversión total a este principio. A partir de los acontecimientos como el del 11 de septiembre de 2001, en el cual fue derribado el World Trade Center de Nueva York, la política de los Estados Unidos ha modificado sustancialmente las relaciones entre países y ha situado a la seguridad, particularmente la internacional, como eje de las relaciones y de los actos que los gobiernos a mundial deben privilegiar. A partir de ese momento, el gobierno mexicano adoptó la línea determinada por los Estados Unidos y nos convertimos en uno de los principales compradores de equipo, tecnología y armas para reformar y adaptar nuestro Estado a la política que rige en Estados Unidos. Criticamos a los Estados Unidos por permitir el flujo constante de armas ilegales a nuestra frontera, pero también debemos criticar las compras legales por nuestro gobierno y la mentalidad de militarización que las ha justificado.
requerimos recuperar el terreno perdido para garantizar la estabilidad interna, principal carta histórica de negociación con los Estados Unidos, lo que se traduce en una política interior eficaz que incluye un proyecto nacional claro. En segundo lugar, la política exterior de México debe defender en el ámbito internacional los valores democráticos y humanitarios en los que creemos como mexicanos y que han construido a nuestra nación. No hemos podido avanzar en la protección de los cientos de miles de migrantes centroamericanos que pasan hoy en día por nuestras fronteras, de quien por lo menos 11,000 fueron secuestrados por el crimen organizado mexicano en 2010 y una cantidad similar en 2011, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La violencia en el interior de nuestro país ha debilitado a nuestra voz en el exterior en la abogacía por el trato hacia los migrantes. La administración actual ha sido infructuosa en poder conseguir condiciones dignas para nuestros connacionales que buscan trabajo en el extranjero, en donde las violaciones a derechos humanos son la regla y la orientación unilateral de los Estados Unidos es la que rige. Tercero, la política exterior de México debe promover una imagen positiva de nuestra nación para fomentar el turismo y la inversión extranjera directa. No podemos culpar únicamente a la economía global por la pérdida de turismo e inversión extranjera que hemos sufrido. Hace 10 años, México fue el país con mayor recepción de inversión extranjera directa en América Latina, 29.500 millones de dólares, y uno de los 4 más grandes a nivel mundial, según el propio ProMéxico. Esta confianza se ha evaporado. Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2011, los flujos de inversión extranjera directa en México cayeron 5.3%, equivalente a 19.600 millones de dólares. Brasil nos ha dejado atrás. Recibió inversiones de un total 3 veces mayor que el nuestro, lo que representa un crecimiento del 40%. Esta decadencia singular solo se puede explicar por el deterioro de la imagen de México en el exterior. Hoy en día, si uno pregunta a un extranjero qué es lo que sabe de México, indudablemente van a hacer referencia a la violencia del narcotráfico, antes de señalar las bondades de la naturaleza de nuestro país, de nuestra cultura, de las oportunidades de inversión o de los beneficios de la ubicación geográfica del país en el mundo. Es cierto que en los últimos años se vivió una de las crisis financieras más agudas desde la Gran Depresión de los años 30, que pretendió imponer adecuaciones profundas no solo en materia financiera, sino también económicas, políticas y sociales, reviviendo la polémica del peso del Estado y el papel de los mercados. Es necesario señalar que esa crisis, por cierto, en gran medida creada por empresas que se dedicaron a generar dinero ficticio, a crear una economía ficticia, dinero que no crea absolutamente ningún beneficio a la economía real. En México ya hemos visto sus réplicas en la Bolsa Mexicana de Valores y el Ejecutivo Federal parece ser simplemente un espectador frente a esa realidad. Cuarto, México debe ser parte fundamental en la redefinición del modelo económico mundial y con énfasis en el regional, especialmente en Latinoamérica. En el fondo, la economía tiene principalmente un objetivo social, que es dar al individuo la oportunidad de atender a todas sus necesidades y no solo satisfacer y consolidar a los monopolios, que pretenden tener cada vez más peso en el Estado mexicano y que exigen proteccionismo a costa del bolsillo de los mexicanos. Debemos promover más acuerdos de comercio libre con nuestros vecinos de América Latina y con los países de Europa, al mismo tiempo de dar más peso a la base innegable del crecimiento económico, la educación. México debe atraer al talento internacional a estudiar e investigar en sus universidades prestigiosas, como ya en la historia se ha hecho. Ya conocemos el camino. Debemos apoyar económicamente a los mexicanos que quieren estudiar en instituciones reconocidas en otros países. Actualmente, el número de becas otorgadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores a mexicanos como para extranjeros representa un reducido grupo de 1.500. Igual de importante es la construcción de una economía sustentable.
El pasado mes de junio, nuestra nación tomó un paso importante hacia esa meta, pero no se ha tenido ni siquiera la capacidad de promoverla. Nos referimos a la Ley General del Cambio Climático. Somos el segundo país en el mundo en comprometerse a disminuir la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, la transición hacia la energía de fuentes renovables y a un mercado nacional de bonos de carbono. En conclusión, este sexenio ha representado una política exterior regida por el miedo y la militarización, divorciada de nuestra historia y sin consideración alguna para el futuro de nuestro país. Hemos sufrido las consecuencias en el deterioro de nuestra reputación, en las bajas tasas de inversión, en la falta de acuerdos productivos con otros países. La comunidad global igual ha sufrido por nuestra ausencia. Sin la voz de un país emergente con suficiente visión y peso para enfrentar a los intereses de la élite hegemónica, no hemos podido lograr acuerdos internacionales para resguardar nuestro medio ambiente compartido y la economía global. Para el bien de nuestro país, igual que de la humanidad, hago un llamado urgente para la revisión total de nuestra política exterior. Gracias. Gracias a usted. Tiene el uso de la voz doña Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional.